Hoy quiero revelarte algo especial, algo que no solo puede inspirarte, sino que tiene el poder de transformar radicalmente tu vida. Quédate conmigo, porque en este video vas a descubrir 4 ritos budistas poderosos que, si los aplicas con constancia, abrirán en ti una puerta hacia la serenidad, la claridad mental y una fuerza interior que quizás nunca imaginaste tener. No se trata de magia, ni de superstición, sino de prácticas milenarias que han acompañado a buscadores de la verdad durante siglos, ayudándolos a liberarse del sufrimiento y a encontrar un sentido profundo en cada experiencia de la existencia. Estos ritos son caminos, llaves que desbloquean la paz interior. Te hablaré de ellos paso a paso, con profundidad, para que no solo los entiendas, sino que los sientas. Imagina vivir con una calma que nada puede quebrar, con una mente libre de cargas innecesarias y un corazón abierto a la vida tal como es. Eso es lo que el budismo propone, no escapar de la realidad, sino abrazarla con sabiduría. El primer paso es abrir tu mente y tu corazón a lo que escucharás. Puede que algunas ideas desafíen lo que creías hasta hoy, pero te pido que no las rechaces de inmediato. Obsérvalas, deja que resuenen en ti, y luego decides si son un camino que deseas recorrer. En este viaje que comenzamos juntos, no te hablaré desde la teoría fría, sino desde la esencia de una tradición que ha transformado a millones. Y lo más valioso es que estos ritos no exigen que te conviertas en alguien distinto, sino que descubras la grandeza de quien ya eres. Prepárate, porque lo que viene puede cambiar tu vida para siempre. El primer rito budista poco conocido que quiero compartir contigo es el rito del cuenco vacío. En apariencia es un gesto muy simple, un cuenco limpio, sostenido con respeto, colocado frente a uno en silencio. Sin embargo, su poder es tan profundo que puede transformar la manera en la que percibes la vida. En los monasterios, este rito se realiza al comenzar la jornada. El monje sostiene el cuenco vacío con ambas manos y lo contempla en silencio. El cuenco representa al propio corazón, a la mente y a la vida misma. Vacío, pero a la vez abierto a recibir. No está lleno de expectativas, ni de juicios, ni de apegos. Está disponible para lo que el universo tenga que ofrecer. Practicarlo nos recuerda algo esencial. Solo cuando nos vaciamos de orgullo, de miedos, de resentimientos y de deseos obsesivos, podemos estar listos para recibir lo que realmente importa. El cuenco vacío es símbolo de humildad, de confianza y de entrega. Puedes hacerlo en tu casa. Al despertar, coloca un cuenco limpio sobre la mesa, siéntate frente a él y respira en silencio. Mira su interior y reconoce que, al igual que el cuenco, tú también estás abierto a recibir este nuevo día. No lo llenes con pensamientos de preocupación ni con lo que debería ser. Déjalo vacío y observa cómo, con el paso de las horas, la vida lo llena con experiencias, aprendizajes y regalos inesperados. Lo más poderoso es que este rito cambia tu perspectiva. En lugar de exigir que la vida cumpla con tus planes, aprendes a confiar y agradecer lo que llega. Y descubres que, muchas veces, lo que recibes supera lo que habías imaginado. Este simple gesto es, en realidad, una llave secreta hacia la paz y la gratitud. El segundo rito que puede transformar tu vida es conocido como tocar la tierra, o Bhumi Sparsa Mudra. Se trata de un gesto ancestral lleno de fuerza espiritual, que nos conecta con la humildad, la gratitud y la verdad más profunda de nuestra existencia. Este rito nace de una de las escenas más poderosas en la vida de Buda. La tradición cuenta que, en el instante previo a su iluminación bajo el árbol Bodhi, fue desafiado por las fuerzas de la duda y la ilusión. En ese momento, Buda extendió su mano derecha hacia el suelo y tocó la tierra, invocándola como testigo de su camino y de su determinación. La tierra respondió, confirmando la verdad de su despertar. Practicar este rito no es simplemente un gesto físico, es un acto de entrega y de confianza. Arrodíllate o siéntate en silencio, coloca tu mano derecha sobre la tierra o sobre el suelo de tu hogar si no puedes hacerlo al aire libre.
Siente ese contacto como un recordatorio de que no estás solo, de que perteneces a algo mucho más grande que tus preocupaciones y tus miedos. La tierra te sostiene, te alimenta y te recuerda que cada paso que das está acompañado por su fuerza. Al hacerlo, puedes decir interiormente, la tierra es mi testigo, confío en la vida, confío en el camino. Ese gesto simple despierta una sensación de calma y fortaleza increíble. Porque al reconocer a la tierra como testigo, también reconoces que tu vida tiene un propósito más profundo que las dificultades del momento. El rito de tocar la tierra es medicina para el ego, porque nos saca del centro de la obsesión personal y nos recuerda la interconexión con todo lo vivo. Y al practicarlo con frecuencia, tu corazón se vuelve más ligero, tu mente más clara y tu espíritu más fuerte. El tercer rito que los antiguos maestros transmitieron es el rito de la lámpara interior. Este no se encuentra en templos ni en imágenes, porque no se practica hacia afuera, sino dentro de ti. La enseñanza es sencilla pero poderosa. Cada persona guarda una luz interna, una llama de claridad que nunca se apaga. El rito consiste en encenderla conscientemente a través de la contemplación. ¿Cómo se hace? Siéntate en un lugar en silencio, cierra los ojos y visualiza una lámpara de aceite dentro de tu pecho. Imagina que la enciendes y que esa luz comienza a expandirse lentamente, iluminando tu interior. Esa claridad atraviesa tus sombras, tus miedos, tus pensamientos dispersos. Cuanto más la sostienes, más sientes que esa luz es real y que tiene el poder de guiarte incluso en los momentos más oscuros. El rito de la lámpara interior se practica como recordatorio de que no necesitas depender siempre de lo externo para encontrar dirección. La vida es incierta, los caminos son cambiantes, pero dentro de ti hay una guía eterna, una chispa de sabiduría que nunca se extingue. Y ahora quiero detenerme un instante, porque si este mensaje resuena contigo y sientes que estas enseñanzas pueden ayudarte, quiero invitarte a que te suscribas al canal. Aquí compartimos cada semana más prácticas, historias y ritos budistas que pueden transformar tu forma de ver la vida. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo esta sabiduría milenaria. Así, al mantener viva la lámpara interior, iluminas tu camino y también el de quienes te rodean. Porque un corazón iluminado es un faro para otros en medio de la oscuridad. Cuando practicas el rito de la lámpara interior de manera constante, empiezas a notar cambios sutiles pero muy reales en tu vida. Al principio puede parecer solo un ejercicio de imaginación, pero lo que en verdad ocurre es que tu mente aprende a reconocer esa luz como símbolo de tu sabiduría innata. En los momentos de angustia, cuando la confusión o el miedo quieren gobernar tu interior, basta con cerrar los ojos y recordar esa llama que nunca se apaga. Es como si llevaras contigo una antorcha invisible que ilumina cada paso, incluso en los pasajes más sombríos. Este rito tiene un poder especial, ayuda a reducir la dependencia del mundo exterior. Muchas veces buscamos respuestas en los demás, en los libros, en las promesas de éxito o seguridad, olvidando que la claridad más profunda surge desde el silencio de nuestro propio ser. Al fortalecer la lámpara interior, te conviertes en tu propio refugio. Y cuando te sostienes desde dentro, nada ni nadie puede quebrar tu centro. Los maestros decían que aquel que enciende su lámpara interior deja de temer a la noche. Y no se referían solo a la noche física, sino a las noches emocionales, esas en las que sentimos soledad, vacío o desesperanza. Si la práctica se mantiene, poco a poco la luz se expande más allá de ti y empieza a irradiar hacia otros. Entonces descubres que tu paz también puede ser la semilla de la paz en quienes te rodean. En el fondo, este rito nos recuerda una verdad olvidada: no hay oscuridad que pueda vencer a una llama que se sostiene con fe y constancia. Cada día que enciendes tu lámpara interior, eliges vivir con más claridad, confianza y amor. Después de comprender la fuerza del rito de la lámpara interior, el camino se vuelve aún más profundo.
Porque cuando la luz está encendida dentro de ti, inevitablemente empieza a mostrarte aquello que aún no aceptas, tus miedos más ocultos, tus heridas no sanadas, tus apegos silenciosos. Y aquí es donde entra la preparación para el cuarto rito, el más poderoso de todos. No se trata de un ejercicio más, sino de un verdadero portal hacia una transformación radical. Los antiguos maestros advertían que nadie debía llegar al cuarto rito sin antes haber cultivado un mínimo de claridad. Porque este rito no es una práctica ligera, es un encuentro con lo esencial, con lo que realmente somos más allá de las apariencias y de los condicionamientos. Algunos lo llamaban el rito de la revelación, porque abría los ojos del practicante a una verdad que no podía ser olvidada. Imagina por un momento que todo lo que has aprendido, todos los esfuerzos, todas las meditaciones y los silencios, fueran la preparación para un instante decisivo. Ese instante en el que descubres que siempre has estado completo, que nada externo puede añadir ni quitar valor a tu existencia. Esa es la esencia del último rito, el despertar a tu verdadera naturaleza. Pero antes de revelarlo, es necesario crear la disposición adecuada. No basta con escuchar sus palabras, hay que abrir el corazón para recibirlo. Si permaneces aquí, si sigues escuchando hasta el final, comprenderás por qué este rito era considerado un tesoro guardado para los discípulos más perseverantes. El viaje apenas comienza a mostrar su culminación. Quédate, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu vida para siempre. Hasta este punto, has recorrido un sendero de preparación. Has conocido ritos que iluminan, que conectan con la tierra, que encienden la lámpara interior. Pero ahora nos encontramos frente a un umbral, el paso previo al rito más poderoso de todos. Y no es casualidad que se hable de él como un secreto guardado, pues su fuerza es tal que no puede ser comprendido de golpe. Primero hay que despertar la sensibilidad, y luego, poco a poco, abrirse a lo que está más allá de las palabras. Los maestros budistas solían decir, no todos están listos para escuchar el último rito, pero todo aquel que escucha, lo estaba esperando desde antes de nacer. Y es que este rito no se recibe con la mente lógica, se recibe con el alma entera. No basta con estar sentado frente a la enseñanza, hay que dejar que cada palabra cale hasta la médula, como el agua que penetra la roca lentamente, hasta transformarla por completo. Por eso, antes de revelarlo, quiero que imagines lo siguiente, un camino montañoso que parece interminable. A lo largo de ese camino, el caminante ha debido enfrentarse a la oscuridad, al cansancio, a la soledad. Pero justo cuando siente que no puede más, aparece ante él una visión, la cima está cerca, y el aire en la altura es más puro, más claro. Esa visión es lo que nos mantiene avanzando. El cuarto rito es esa cima, pero aún no podemos mirarlo de frente sin antes preparar el corazón con una historia. Quédate conmigo, porque en la siguiente parte escucharás una parábola poco conocida, transmitida de maestro a discípulo, que contiene en su sencillez la llave para abrir el significado oculto del último rito. Y créeme, si permaneces hasta el final, descubrirás que no se trata solo de una práctica, sino de una revelación que puede transformar tu vida entera. Antes de revelar el último rito, quiero contarte una parábola budista poco conocida que encierra una enseñanza profunda. Se dice que un joven discípulo, lleno de ambición y ansiedad, acudió al maestro y le preguntó cómo podía alcanzar la paz completa. El maestro lo llevó a un jardín silencioso y le entregó un pequeño cuenco vacío. «Llévalo contigo toda la semana», dijo, «pero no lo llenes ni lo vacíes». El discípulo, confundido, obedeció. Caminó, trabajó y vivió con el cuenco vacío, y cada día sentía la incomodidad de sostener algo que no comprendía. Llegó al séptimo día agotado y frustrado. Se presentó ante el maestro y dijo, «No entiendo, he seguido tu instrucción y siento que no he logrado nada». El maestro sonrió y le pidió mirar el cuenco. Al observarlo, el discípulo notó cómo la luz del sol se reflejaba en su interior,
como el cuenco vacío estaba lleno de espacio para todo lo que había experimentado. Entonces comprendió, la paz no se logra llenando o acumulando, sino sosteniendo lo que es con apertura y aceptación. Esta parábola nos recuerda que, a veces, los secretos más poderosos no están en hacer más, sino en dejar espacio, en abrir el corazón, en recibir la vida tal como es. Cada uno de los ritos que hemos practicado hasta ahora prepara nuestro espíritu para recibir esta verdad. Y ahora, te pido que permanezcas atento, porque el próximo rito, el cuarto y más poderoso, no solo consolidará todo lo aprendido, sino que te permitirá experimentar una transformación que puede cambiar tu percepción de la vida, del sufrimiento y de la libertad interior para siempre. Quédate, porque lo que viene no es simplemente una práctica, es un descubrimiento profundo que conectará cada pieza de este camino. Ha llegado el momento que estabas esperando, el cuarto rito, el más poderoso de todos. Se conoce como el rito de la entrega total. No es un gesto externo, ni una visualización sencilla, es un acto profundo de rendición y confianza absoluta en la vida. Implica reconocer que no podemos controlar todo, que lo que llega y lo que se va tiene un propósito, y que nuestra verdadera fuerza reside en aceptar con el corazón abierto lo que la existencia nos ofrece. Para practicarlo, siéntate en silencio y cierra los ojos. Respira profundamente, sintiendo tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Luego, imagina que extiendes tus manos al universo, entregando tus miedos, tus preocupaciones, tus deseos de controlar y de juzgar. Siente como todo aquello que no te sirve se disuelve, y como una sensación de libertad y paz lo reemplaza. Este rito despierta en ti la certeza de que nada externo puede quitarte tu centro, porque la verdadera fuerza está en tu aceptación consciente y tu entrega. Al integrar este rito en tu vida, comprenderás que cada experiencia, buena o difícil, es un maestro. Que cada desafío es una oportunidad para crecer y que la serenidad no depende de las circunstancias, sino de tu capacidad de abrir el corazón. La práctica constante transforma tu percepción, tu energía y tu relación con los demás. Si este video ha resonado contigo y deseas seguir aprendiendo ritos, enseñanzas y prácticas budistas que transformen tu vida, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo esta sabiduría ancestral con más personas. Recuerda, la paz, la claridad y la libertad interior siempre han estado dentro de ti. Solo hacía falta encender la luz, tocar la tierra, abrir el cuenco y entregar tu corazón. El viaje ha comenzado, y ahora es tu momento de vivirlo plenamente.